Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos para continuar hablando sobre el AS400. En esta oportunidad, ya sería el video parte 10, vamos a realizar modificaciones sobre el programa COBOL, sobre el código del programa que en el video anterior, en la parte 9, ya estuvimos probando su funcionamiento. Probamos de hacer un alta, funcionó, una baja, funcionó, una modificación, funcionó. Bueno, ahora vamos a realizarle modificaciones en pro de lograr mejoras sobre este programa, sobre el código, mejoras en su funcionalidad, agregar cosas nuevas en el programa para ir aprendiendo y viendo temas nuevos también. Bueno, tenemos presente en pantalla el inicio de sesión para ingresar. Introducimos usuario y contraseña y ya estamos dentro de nuestro equipo AS400. Muy bien. Lo que vamos a hacer, como hicimos en el video anterior, es ejecutar el comando editar lista de librerías. Colocamos el mandato en la línea de mandatos para agregar a nuestras ya bibliotecas que nos proporciona el sistema, que nos ya asigna ya el sistema a nuestro usuario. Vamos a agregar las dos librerías que vamos a necesitar, que son la AAC-OBJ y la AAC-DTA. Que en el video anterior, donde realizamos la compilación del código del programa para crear el objeto y luego probamos este programa, bueno, vamos a necesitar tener estas dos librerías para poder continuar utilizando este programa, corriéndolo, ejecutándolo, probando y trabajando con este programa, porque este programa utiliza dos objetos. En su código están definidos internamente dos objetos, que uno de ellos es el archivo de datos F002, que está en la biblioteca AAC-DTA, y el otro objeto es un archivo de pantalla, que es el objeto llamado B002, que está en la librería AAC-Object. A su vez también al código del programa COBOL, que llamamos P002CBL, le pusimos CBL por COBOL, a ese código de programas, cuando lo compilamos y generó el objeto, lo alojamos al objeto también en la biblioteca AAC-OBJ. Entonces vamos a cambiar nuestra lista de librerías y vamos a agregar a nuestra lista de librerías estas dos librerías que vamos a precisar. Bueno, vamos a comenzar entonces con las mejoras o modificaciones. Vamos en primera instancia a volver sobre nuestro miembro, que es el miembro que es la pantalla. Entonces vamos a introducir en la línea de mandatos el mandato start SDA para arrancar el asistente de diseño de pantallas. Presionamos entrada y bueno, allí vamos a ingresar del menú del SDA la opción 1, que es diseñar pantallas. Aquí
colocamos los datos en donde está nuestro miembro, que es la pantalla B corta 002, ya los datos están bien. Está en la biblioteca de fuentes AAC Source y dentro del objeto DDS Source. Presionamos entrada y aquí nos trae los registros que componen nuestro miembro del tipo pantalla, que es B corta 002. Tiene un solo registro que le colocamos como nombre P1. Vamos a entrar con la opción 12, que es diseñar imagen. Presionamos entrada y aquí estamos viendo ya el aspecto, el formato de nuestro registro de pantalla P1, que viene a ser y a definir nuestro código. Vamos a hacer un par de cositas. Aquí lo que queremos primero que nada hacer, una de las cosas que noté, por ejemplo, vamos a comenzar por ello, es agregar una variable de salida que nos va a indicar en qué modalidad de trabajo estamos, porque podemos estar haciendo un alta, una modificación o una baja. Entonces, aquí al costado del documento, en esta posición, por ejemplo, vamos a introducir con el símbolo más. Recordemos que las variables alfanuméricas de salida se declaraban con la letra O. Minúscula o mayúscula, da lo mismo. Y entre paréntesis le vamos a poner el tamaño. Bueno, la palabra alta tiene 4 letras. Modificación con 12 no sería suficiente. Le vamos a poner 15. Entre paréntesis la longitud va a ser de 15. Muy bien. Aquí lo que podemos hacer, primero que nada, vamos a darle un nombre. Con el signo de preguntas le vamos a asignar un nombre. Le poníamos como nombre, si ustedes recuerdan, a los datos variables de pantalla, P1 como prefijo, y le vamos a poner moda, de modalidad. Damos entrada. Vamos a entrar con el asterisco. Y aquí en atributos de pantalla le vamos a colocar, vamos a señalar el atributo de pantalla de, por ejemplo, lo vamos a poner en alta intensidad. Quiere decir que va a estar resaltado, digamos. Contraste invertido no, que sería reverso. Parpadeo no, tampoco. Vamos a probar de... Sí, lo vamos a colocar en alta intensidad. Le colocamos que sí y no vamos a manejar ningún indicador. Entonces queda lo vamos a ver así, en un color como si fuera blanco, alta intensidad. Bueno, el dato se llama P1 moda. Si nosotros ahora con F4 vamos a ver nuestros datos, recuerdan que aquí con F4 veníamos a trabajar con todos los campos o datos variables que teníamos en nuestra pantalla y también con los datos del tipo constantes. Datos del tipo constantes y datos del tipo variable. Y aquí tenemos los datos del tipo variables.
aquí tenemos este dato que es del tipo constante, que quedó en la posición entre medio de los datos variables. Al final de todo B va agregando los nuevos datos que acabamos de ingresar, que es el dato de la modalidad. Alta, modificación o baja va a decir que es un dato, una longitud de 15 posiciones. Acá también nos dice en qué fila y columna está cada dato, variable o constante ubicado en nuestro registro en la pantalla. En qué fila y columna, en qué posición. A este dato F3 salida, como para agruparlo, le vamos a poner acá, si ustedes ven, tenemos todas las constantes. Si le ponemos 85, lo vamos a traer aquí entre estos dos datos. Al final vamos a tener primero todas las constantes y después todas las variables. Entonces a este dato le vamos a poner 85. Si nosotros volvemos, no hacía falta darle 2 enter, no importa. Ahora tenemos nuestros datos variables que ya habíamos declarado anteriormente, y al último tenemos el nuevo dato variable que acabamos de ingresar, de 15 posiciones. Le damos entrada. Bueno, entonces ahí en este dato vamos a poner la palabra alta, modificación o baja según sea. Otra cosa que también estuvimos hablando era que íbamos a agregar una pantalla de confirmación para cuando se presionase F7 para hacer la baja. No sé si agregar una pantalla, porque por ahí nos sería más práctico utilizar o reutilizar en realidad esta variable de salida que tenemos aquí al pie de la pantalla, y aquí por ejemplo cuando aparezca, se ingrese un documento que existe, nos trae los datos de esa persona. Acá todavía no va a decir nada, y acá va a decir F6 modifica, F7 baja. Si presiona F7 baja, en vez de presentar una pantalla de confirmación para confirmar la baja, podríamos aquí mostrar presione F7 para confirmar la baja, y aquí ya tendríamos el F3 para salir. Es decir, aquí colocaría el texto baja y debería presionar como para confirmar de vuelta F7. Si presiona F3, cancelaría la baja. Esa sería la forma de confirmar. Debería dar 2 veces presionar F7. Y nos ahorraríamos hacer otro registro de pantalla en donde pondríamos el mensaje para confirmar la baja. Entonces vamos a darle esa utilidad. Otra cosa que vi, para que vean incluso cómo podemos correrlo, vamos a correr ese dato acá. Lo desplazamos para acá con un guioncito, y ese dato lo colocamos ahí. Entonces queda el usuario y pegado queda la fecha. Me parece que mejor se ve. Bueno, le damos F3 y ahí nos pregunta con 1 si vamos a salvar los cambios que introducimos en nuestro código, en nuestro diseño de
formato del registro P1 de pantalla. Le damos entrada y hemos salvado, actualizado la imagen para nuestro registro P1 de la pantalla del miembro B002. Ahora presionamos nuevamente la tecla de función F3 y acá nuevamente le decimos que vamos a salvar los cambios en nuestra fuente de nuestras especificaciones de descripciones de datos, del código de nuestro miembro de pantalla B002, que a su vez en este mismo instante, en este mismo acto, vamos a realizar la creación del archivo de pantalla. Dejamos este valor en Y, que sí, y lo vamos a crear al objeto B002 con el mismo nombre que el miembro en la biblioteca ACOBJ, que ya tenemos el viejo objeto. Entonces me pregunta si lo voy a sustituir al archivo que existe, le digo que sí, con las nuevas modificaciones que introduje, y el proceso de compilación del código de este miembro, si lo voy a hacer por lotes, no, le saco la Y, lo voy a hacer ahora en tiempo real, no de forma batch. Entonces presiono entrada, está compilando el archivo SA de pantalla B002 y ahí me dice que el miembro fue salvado, B002, con todo el código, y el archivo u objeto de pantalla B002 fue creado. Pulsamos intro y volvemos a nuestra pantalla donde entrábamos para diseñar nuestro registro de pantalla, nuestros miembros de pantalla B002. Presionamos F3, salimos al menú, estamos en el menú del SDA, de vuelta a F3 y salimos. Ahora vamos mediante nuestro gestor de programación, que es el PDM, introducimos el mandato start PDM, vamos a dirigirnos a nuestro miembro fuente, que es el programa COBOL. La opción 3, que es trabajar con miembros, y acá me dice, bueno, ya el nombre me trae los datos, el nombre del programa sabemos que es P002CBL, que está en la biblioteca de fuentes que le pusimos como nombre AAC Source, y está dentro del objeto CBL Source, que es el objeto del tipo archivo físico de fuente que contiene los programas en COBOL. Presionamos entrada y allí traemos el miembro. Entramos con la opción 2, que es editar, que ahí estamos invocando al CEU, al editor, para ir a editar y a modificar y a escribir código. Presionamos entrada y ya estamos nuevamente. Lo primero que vamos a hacer acá es escribir la palabra working, que era donde estaban definidas nuestras variables de uso interno en el programa, y con la tecla F16 vamos a buscar. Aquí estamos. Bueno, aquí tenemos nuestro registro que hemos definido internamente con todos los datos de nuestro registro de pantalla que declaramos cuando diseñamos nuestro registro P1 con el SDA de nuestra pantalla. Aquí abajo, recuerden, en el mismo orden, tenemos que agregar el dato variable que agregamos, que era moda. Le vamos a poner así, P1 moda, pero le ponemos el prefijo W por working, la W de working. Era un picture de 15 posiciones del tamaño y es suficiente. Bueno,
Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Nosotros teníamos dos situaciones. Que cuando ingresaba un número de documento, ese documento, el operador que ingresaba, podía no existir y había que ir a hacer la alta de ese registro, o podía existir, entonces íbamos a un párrafo, a unos nombres de párrafo, donde si no existía iba al párrafo no existe hasta el párrafo fin no existe y ejecutaba ese código. Si no existía. Si sí existía, iba al nombre de párrafo existe hasta el nombre de párrafo fin existe. Bueno, en uno hacíamos el alta y en el otro teníamos dos posibilidades o dos caminos para tomar, le dábamos al operador, o realizar modificaciones sobre el registro que existía o realizar la baja. Le presentábamos en pantalla, en ese dato variable que teníamos en pantalla, al pie de pantalla, en caso de existir, F6 que presionase para si quería modificar, o F7 que presionase si quería dar la baja. Entonces vamos a bajar. En el caso de no existir, estamos hablando de un alta. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a introducir al comienzo de todo move alta, la palabra alta, el literal alta, la constante fija alta, a nuestra variable WP1 moda. Entonces va a decir alta. Vamos a acomodar esto para que quede más prolijo, más fácil la lectura del código. Entonces, cuando no existe, estamos hablando de una alta. Por eso le vamos a mover alta a nuestro nuevo dato que nos está indicando, que acabamos de agregar en el SDA, la modalidad. Estamos en un alta, dando de alta un registro. Vamos a seguir bajando. Cuando existe el registro, nosotros o hacíamos una modificación o una baja. Teníamos esas dos opciones sobre el registro que existía. Íbamos o a modificar o a hacer la baja. Entonces acá vamos a bajar. ¿Y qué pasaba? Iba a un párrafo para hacer la modificación o a un párrafo para hacer la baja. En el párrafo que modifica le vamos a colocar el texto fijo modifica a la variable moda, de modalidad. Vamos a acomodar acá para que quede más prolijo, más fácil la lectura del código. Me parece que son detalles importantes para mí. Bueno, en el caso de dar la baja, ya vamos a ver, pero primero tenemos que también ver el tema. Vamos a tener que colocar al dato WP1 moda de modalidad baja. Pero como en el caso de que presionase
la tecla de función F7 iba a ir al párrafo baja, luego volvía, cerraba con este párrafo y retomaba el programa para repetir el programa desde el comienzo, pedir un nuevo documento. Y en el párrafo baja directamente daba de baja el registro, sin pedir confirmación, nada. Bueno, nosotros no vamos a pedir un segundo registro donde tal vez yo pensé poner desea o confirma realizar la baja. Vamos a hacerlo aprovechando un poco lo que ya tenemos desarrollado. Entonces, cuando presione F7 y venga este párrafo, baja, que por ahora lo que teníamos escrito era que simplemente daba la baja y punto, no había opción. Vamos a agregar código antes. Aquí lo que vamos a hacer es primero primero vamos a colocar la palabra baja a modalidad. Luego, ¿qué vamos a necesitar hacer? Vamos a moverle espacios a WP1 MOVA, que abajo decía F6 en este dato variable. Modifica F7 baja. Le vamos a mover espacios y le vamos a colocar ahora un nuevo valor que va a ser F7 confirma baja. AWP1 MOVA. Vamos a aprovechar este dato, como quien dice. Vamos ahí a insertar, vamos a acomodar esto. Con insert vamos a mover esto para allá. Queda más prolijo, como venimos haciendo. Entonces, ahora lo que debemos hacer es invocar al párrafo que ya tenemos escrito el código vamos a ponerlo debajo, queda mejor. Va a ir a mostrar, o sea, con los valores que ya tiene el registro de pantalla, más las modificaciones que estamos introduciendo acá sobre los datos de la pantalla, va a actualizar el registro de pantalla, luego lo va a levantar, a leer y a colocar a ese registro en pantalla para que el usuario tome una acción a continuación. ¿Qué acción puede tomar? Y al pie de la pantalla le va a decir, luego que venga acá, le va a decir F7 confirma baja a la izquierda y al costado va a tener el F3 salida. Entonces, si vamos a preguntar,
Acá decimos, ¿qué pasó? Le muestra F7, confirma baja y dice F3 salida. Entonces, si presiona F3, o sea, si el indicador 03 de nuestro registro de pantalla P1, el indicador de entrada, el valor booleano está en verdadero, en 1, se viene a fin baja y no pasa por esta instrucción y no hace el delete, no borra el registro. Vamos acá a continuación decir, si el indicador 07, o sea, es decir, la tecla de función F7 volvió a ser presionada, vamos a meter esto adentro. Quitamos ese puntito y aquí insertamos una línea y cerramos. Es decir, si presionó F7 nuevamente, si el indicador 07 de nuestro registro de pantalla P1 de entrada tiene el valor de verdadero booleano, ahí sí hacemos la baja. Y a continuación nos vamos al final del párrafo. ¿Por qué? Porque acá, si no presionó ni F3 ni F7, lo vamos a hacer retornar al nombre de párrafo este, para que se quede aquí. Vuelva a cargar los datos como ya estaban y que se quede acá esperando sí o sí la presión que el usuario, el operador, presione o F3 o F7. Entonces acá abajo vamos a colocar una instrucción de código que va a decir go baja, para que vuelva. Muy bien, allí estaría. Lo vamos a probar. Probemos a ver qué pasa con estos cambios. Vamos a presionar F3. Nos pregunta si queremos salvar los cambios que introducimos en el miembro. Le decimos que sí. Muy bien. Vamos a ir con nuestro comando a ver los archivos que tenemos en el spooler. Aquí tenemos, miren, la vieja compilación anterior y ahora también tenemos otra compilación más, que es la compilación de cuando sometimos la creación, ejecutamos la creación del objeto desde el miembro, que era la pantalla B002. Vamos a borrar estas compilaciones con la opción 4, que es suprimir. Y vamos a realizar la nueva compilación de nuestro programa. 14, que es la opción compilar. Presionamos ahora la tecla de función F4 de solicitud de parámetros para el mandato y decimos que a este programa, a este miembro que tiene este código de programa COBOL, al objeto lo vamos a crear en la biblioteca ACOBJ y que nuestro nivel de gravedad de generación para los errores tiene que ser de 21 o superior para no crear el objeto. Si nosotros acá, como ya existe el programa, nos pregunta si vamos a sustituir el programa. Deberíamos colocar que sí. Si dejamos el valor como está, cuando demos entrada nos va a repreguntar si sustituimos el programa. Si acá colocamos yes, directamente comienza la compilación. Si yo no coloco esto, ve, me pregunta, ¿suprime el objeto existente? Ve, confirmar compilación del miembro. Porque hay un objeto existente. Entonces yo le digo que sí.
compila el miembro, el programa fuente miembro tipo COBOL, P0012BL, lo está compilando. Vamos a ver qué pasa si logramos crear nuestro objeto de manera efectiva, que no haya errores en la compilación, y así sucedió. Nos dice que el programa P0012BL ha sido creado en la biblioteca AACOBJ y me dice la hora, el día, la fecha y la hora en que fue creado. Bueno, entonces, si ustedes recuerdan, con call podemos poner la CAI o escribir la palabra call acá abajo. Si ponemos la CAI, antes vamos a ver qué tenemos en nuestro archivo de datos F002. Vamos a hacer un DSP PFM. Bueno, acá el emulador que yo tengo me facilita, si yo acá hago doble clic, me trae el comando, me trae lo que había escrito antes. Entonces tengo el comando ya para displayar el miembro de mi archivo físico, que se llama F002, que está en la biblioteca AACDTA. Le doy a entrada y me dice que el miembro seleccionado no contiene ningún registro, porque habíamos hecho un alta. Funcionó. Modificamos, funcionó, y por último hicimos la baja y funcionó, y quedó el archivo sin ningún registro. Entonces ahora vamos a hacer un call, vamos a ejecutar el programa, vamos a llamarlo F4 al programa P002CBL de la librería. Si yo acá dejo la biblioteca asterisco libl, este parámetro va a buscar el objeto P002CBL en la lista de librerías, y según el orden que tenga esa lista de librería, en la primera librería en que lo encuentre, de allí lo va a tomar, y funcionaría porque tenemos la librería AACOBJ en nuestra lista de librería, y es la librería en donde únicamente está el objeto. Si yo acá le doy a entrada, funciona igual. Pudiese directamente haberle especificado el nombre de la librería. Bueno, acá cierto que olvidé esto. Bueno, acá miren, estoy ingresando ahora únicamente el dato habilitado en el documento único. Para entrar el documento único únicamente puedo. No dice nada todavía acá. No dice alta, no dice modificación, no dice baja, nada. Cambie de lugar estas variables, estos datos, mejor dicho, no son variables, es información que yo puedo incorporar en el registro de pantalla que me proporciona el sistema y la levanta del sistema, y yo no me tengo que preocupar, digamos, por darle estos valores, solo el sistema me los trae, el nombre del usuario y la fecha corriente. Le damos entrada y acá me dice alta. Entonces ahora tengo habilitado estos 4 datos para ingresar apellido y nombre, dirección, teléfono y fecha de nacimiento, el alta de una nueva persona. Ponemos Gómez Juan, dirección calle 110, teléfono 0358, supónganse en el prefijo, y como número le colocamos 123 123 123. Fecha de nacimiento, vamos a colocarle el primero del 1, el 1 de enero de 1950. Bueno, muy bien, hemos introducido ya los 4 datos de la persona, presionamos entrada y se limpió todo, ¿ves? La variable todo, estamos para ingresar un nuevo número de documento. Vamos a presionar F3 y vamos a verificar los datos del archivo. De nuevo con F9 vamos a recuperar
los mandatos como en el video anterior. F9, ahí tenemos el call y el mandato displayar miembro de archivo físico F002 de la ACDTA, de la biblioteca esta. Bueno, acá tenemos, ve, el documento 21 millones, Gómez Juan, calle 110. Con F19 me desplazo hacia la izquierda y con F20 hacia la derecha. Entonces, si yo acá presiono F20, me vengo hacia la derecha. Y acá veo los otros datos, la parte del teléfono y la parte de la fecha de nacimiento, que la organizábamos de esta manera. Primero la centuria, el año, el mes y el día, pero por pantalla en el programa lo veíamos día, mes, centuria, año. Bueno, vamos ahora a probar la modificación, es decir, vamos a probar un poquito de vuelta todo, por más que por ahí uno introduzca un cambio para una sola cosa, tiene que ver que lo demás siga funcionando como venía funcionando y ver después también que el cambio que introduzco sí funcione, digamos. Hacer un buen chequeo, un buen control del funcionamiento del programa. Con F9 recuperamos la llamada al programa y ahora vamos a colocar de vuelta el documento 21 millones. Ahí ve, todavía no nos trae nada, si nos muestra acá abajo F6 modifica, F7 baja. El cursor quedó aquí arriba de todo y en ninguna posición sobre ningún dato. ¿Por qué? Porque todos los datos están protegidos y únicamente yo puedo presionar F6 para ir a dar la modificación, F7 para hacer la baja o F3 para salir. Si yo presiono F6 en este momento, me coloca acá modifica, está bien, y me viene acá para modificar. Vamos a modificar solamente el nombre. Vamos a ponerle Juan Rodolfo. Presionamos entrada y ahí termino. Vuelve con el programa. Debería de haber cambiado únicamente el nombre agregándole Rodolfo. Con F3 salimos, recuperamos el comando para ver los datos del archivo con F9 y aquí tenemos Gómez Juan Rodolfo. Los otros datos siguen iguales. Si cambio F19, vamos a volver a la izquierda, le agregó el nombre Rodolfo, un segundo nombre. Ahora vamos a probar la baja. A ver si funciona. ¿Cuál era la intención? La intención era la siguiente. Íbamos a ingresar un documento, el único dato que tenemos habilitado, que sí sabemos que existe. Presionamos entrada. Bien, nos trae los datos que recupera de nuestro archivo de datos de persona a nuestro registro de pantalla y nos los muestra. Gómez Juan Rodolfo, porque le agregamos ese cambio, calle 110, el teléfono, la fecha de nacimiento. Y si ustedes ven el cursor, bueno, yo lo puse acá, pero aparecería acá al comienzo, no se posiciona sobre ningún dato porque están todos los datos de pantalla de entrada, datos variables protegidos, y únicamente o presionamos F6 o F3 salida, F6 modificar, F7 baja. Vamos ahora a probar la baja, pero en este caso, como en la prueba anterior del video anterior, cuando presionábamos F7 directamente lo daba de baja y listo. Ahora debería cambiar, debería colocarnos aquí baja y este texto cambiar y decir que con F7 reconfirmamos, o sea, vamos a tener que presionar 2 veces F7 para confirmar la baja. Entonces presionamos
F7 nos coloca el título baja de modalidad acá y dice que con F7 confirmamos la baja o con F3 salimos. Si presionamos F3, no lo ha dado de baja seguramente. A ver, veamos. Vemos los datos. Ahí sigue estando Gómez Juan Rodolfo. Vamos a llamar al programa de vuelta. Vamos a ingresar el DNI. Presionamos F7 para hacer la baja. Y ahora sí, con F7 confirmaríamos la baja. Presionamos entonces F7 y vuelve para comenzar de vuelta el programa, ingresar un nuevo documento y comienza el ciclo de vuelta del programa. Y debería de haber dado de forma efectiva la baja. Vamos a ver si es cierto. Vamos a traer el comando, el mandato para ver los datos de nuestro archivo de datos F002 y nos dice que no hay ningún registro, no contiene ningún registro el miembro seleccionado, es decir, nuestro miembro. Recordemos que los archivos de datos contienen mínimo un miembro, que es el miembro que contiene los datos, ¿cierto? Puede tener más de un miembro, como expliqué en videos anteriores. Por ahí un archivo de datos que hay dos tipos de objetos. Los objetos que son archivos de datos, que pueden contener miembros, y los objetos que son archivos físicos de fuente, que pueden contener miembros, que son fuentes. Fuentes en COBOL, fuentes en RPG, está bien, de ese tipo. Los archivos de datos tienen sí o sí un miembro, que es donde están los datos. Mínimo un miembro. Se llama igual el miembro que el nombre del objeto o el archivo. Pero puede contener más de un miembro y en ese caso le colocamos diferentes nombres, porque a lo mejor podemos tener la información, como este caso, un archivo de datos de personas, podemos tener dos miembros dentro de nuestro archivo físico F002. Un miembro que se llama, por ejemplo, español, español, y otro que se llama, por ejemplo, inglés. ¿Qué sería? Que los datos en un miembro dentro de nuestro archivo físico están en el idioma español y en el otro están en el idioma inglés. Y así podríamos tener otros idiomas. Entonces, nuestro sistema, según el idioma o el lenguaje que esté manejando, va a configurar y va a manejar un miembro u otro de ese archivo de datos para mostrar o los datos en español o los datos en inglés o el idioma que deba ser. Bueno, hemos llegado al final de nuestro video, hemos comenzado a introducir nuestras primeras modificaciones y creo que nos han resultado de manera satisfactoria. Luego vamos a realizar más modificaciones que nos quedarían, que sería colocar una variable de mensajes, validar los datos de entrada que ingresa el usuario en el registro de pantalla, colocar en esa variable de mensajes cuando haya error en los datos ingresados, validar el dato de la fecha de nacimiento, que sea un dato correcto, tanto el día, el mes como la centuria y el año. Y también, como les comentaba, podemos, por ejemplo, cuando haya error en un dato que ingreso, a ese error en pantalla colocarlo en un color especial, por ejemplo en un color rojo, como para que llame la atención, o en reverso, como para resaltar el dato que tiene el error, además de al pie de la pantalla, o vamos a ver, colocar también el mensaje que diga tal dato tiene error, o debe ingresar tal dato, o la fecha ingresada es errónea. Muy bien, esa sería otra mejora que nos quedaría por agregar.
que seguramente la estaremos realizando en el siguiente video. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier opinión, por favor me la dejan en el canal, que con todo gusto la voy a estar respondiendo. Será entonces hasta el próximo video. Les envío un enorme abrazo para todos. Muchas gracias por seguir mis videos. Será entonces hasta la próxima.